Bueno, continuando entonces, como les decía, con la temática correspondiente al proceso de Markov en tiempo discreto, ¿no? Que es lo que hemos venido trabajando. Y a través del último tema que vimos, en donde estamos haciendo la definición, o mejor la clasificación de los estados dentro de una cadena, en últimas, además de conocer este tipo de estados, lo que esperábamos lograr era definir cuándo una cadena se denomina como ergódica, ¿no? Y que utiliza algunos de los estados, de los que definimos obviamente, para tomar esa definición. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de las probabilidades de estado estable. Entonces, ¿qué son esas probabilidades de estado estable? En algún momento les había Profe, comentado, ¿sí? ¿Me hablan? ¿está grabando la clase? Sí, correcto. Ah, vale. Gracias, profe. En algún momento les había comentado que la matriz de probabilidades de transiciones, bien sea de una, de dos, hasta de n, que fue lo que en algún momento definimos, ¿verdad? Cómo encontrarlas, tenían un instante en el que esa matriz se iba a estabilizar, les comentaba, ¿sí? Entonces, esa matriz se estabilizaba en el momento en que los elementos de las filas iban a tender a ser exactamente los mismos, o sea, los valores de cada fila, o sea, cada vector de estos iba a ser el mismo. Entonces les decía que podíamos hacer el ejercicio de empezar a experimentar para una matriz dada, en el caso de cualquier ejemplo, y empezar a hallar, ¿cierto? N transiciones, es decir, 2 3 4 10 y poder tener, digamos, la dimensión de que en qué momento se iba a estabilizar esa matriz, es decir, en qué momento íbamos a encontrar que todos los elementos de esos vectores iba a ser igual, el mismo. No los elementos en sí mismo dentro de cada vector, sino cada renglón. Sí, iba a tener los mismos elementos. Bueno, en estos momentos tal vez no nos interese tanto cuál sería ese valor de n para el cual esa matriz se va a estabilizar, aunque podemos clasificar para algunas matrices como de tamaño, por ejemplo, 2 por 2, cuál debería ser ese valor de n en el cual esa matriz se estabiliza. Recuerden que n pues data de las transiciones que se tiene sobre el proceso. Bueno, en ese caso entonces lo que sí vamos a definir es ese vector, ¿cierto? Y ese vector lo que me está diciendo es que en últimas, después de n transiciones, esa matriz va a tender a ser como ese vector, ¿sí? Entonces, si va a tender a ser como ese vector, quiere decir que cada elemento, o los elementos mejor, o cada renglón, ¿cierto? Se va a repetir. Entonces, todo se resumiría esa matriz a un solo renglón, es decir, a un solo vector. Entonces lo vamos a definir de la siguiente manera. Bueno, previamente, pues como les decía, les había comentado que ese n no tenemos la certeza de cuál va a ser, pero que en algún momento debe llegar. Entonces, por eso esto lo vamos a definir a través de un límite. Entonces decimos lo siguiente, considere una cadena de Markov ergódica de S estados. Ya sabemos que siempre hemos estado trabajando con S estados y que eso me define una matriz de tipo cuadrada, ¿verdad? Entonces existe un vector pi que contiene elementos pi sub 1, pi sub 2, pi sub 3 hasta pi sub n, tal que el límite, bueno, aquí en realidad no es pi, esto aquí está incorrecto, tengo que hacer la corrección. En realidad esto es n, el límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? Porque n en realidad es lo que está moviéndose, no esos valores de pi que representan las probabilidades, ¿verdad? Cuando n tiende a infinito, dentro de la matriz de probabilidades de n transiciones, ¿sí? Entonces, cuando ese límite, cuando se evalúa ese límite y n tiende a infinito, entonces vamos a decir que esa matriz tiende a tener los mismos elementos en cada uno de los renglones, es decir, pi sub 1, pi sub 2 hasta pi sub s y así sucesivamente. Lo que quiere decir que la matriz se reduce a un solo vector.
Entonces, ese vector que llamamos pi se conoce como distribución de estado estable o estado estacionario. Esto es importante tenerlo en cuenta. Distribución de estado estable o estacionario. ¿Por qué estacionario? Porque sin importar cuántas veces sigamos multiplicando la matriz por ella misma, a partir de ese valor de n, ¿sí? Los valores siempre que se obtienen en ese resultado van a ser iguales, van a ser el mismo conjunto de valores que en ese caso es el vector. Y cada pi sub s, ¿sí? O cada pi sub i, como se quiera llamar, se llama probabilidad de estado estable. O sea, estas son las probabilidades de estado estable, a lo que tendería, ¿cierto? La matriz cuando n tiende a infinito. Claro, ese n no necesariamente tiene que ser infinito, ¿verdad? En este caso, ese n pues puede tener un valor finito, pero pues sí necesitamos evaluar el límite para determinar hacia dónde tiende este valor, esta matriz. Es así como para este caso entonces se sigue cumpliendo la condición que ya habíamos tomado con anterioridad, esa propiedad que decíamos, ¿cierto? En donde la sumatoria de los elementos de cada renglón, entonces decíamos que de j que iba desde 1 hasta s que eran los estados, y en este caso vamos a hablar de los pi sub j, sigue valiendo 1. Sí, esa sumatoria sigue valiendo 1. Es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la suma de los elementos de ese vector sigue valiendo 1. Bueno, listo. Vamos a decir que para cada estado inicial, es un estado, aquí también tengo que hacer la corrección. Para cada estado inicial, esto es estado, y se cumple que el límite cuando n tiende a infinito de la p sub ij n enésima, es decir, probabilidad, la matriz de probabilidad de pasar de i a j en n transiciones, es el mismo límite para la matriz, bueno, o para la probabilidad de pasar de i a j en n más una transición. Claro, si usted ya tiene que a partir de n se estabiliza la matriz, pues el n más 1, que es el siguiente, y todos los demás, los posteriores, ya van a tener esa matriz estabilizada. Y en ese caso, ese valor de pasar desde i hasta j o esa probabilidad se va a denominar o se le va a dar la letra de pi sub j. Vamos a decir, es la probabilidad pi sub j, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Bien, para este caso entonces lo que estamos buscando es encontrar la forma de poder hallar esas probabilidades de estado estable. Como les digo, en estos momentos lo importante no es saber cuál es el valor o el número de transiciones en el que esa matriz se va a estabilizar, sino cuáles son los elementos de ese vector de distribución de estado estable o estacionario. Entonces debemos, a través de un análisis que lo vamos a hacer en estos momentos y utilizando esta definición, cuál es el proceso con respecto al cual se debe tener en cuenta en cada matriz para encontrar la probabilidad de estado estable, y en donde la matriz que va a estar inmediatamente involucrada, en este caso va a ser la matriz en una transición. Entonces es importante tener en cuenta esta situación. Entonces, ¿qué vamos a decir? Pues que vamos a recordar las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, ¿cierto? Yo sé que ustedes recuerdan cuáles son esas ecuaciones que nos permitían poder multiplicar dos matrices, ¿cierto? Y multiplicar esas dos matrices en realidad eh, era como encontrar la matriz, o es mejor encontrar la matriz de la suma de las transiciones de las matrices que damos. Así como encontramos, por ejemplo, que P a la 2 multiplicado por P a la 3 me daba la matriz P 5, ¿no? Es decir, en 5 transiciones. Bien, entonces, vamos a decir que de esas ecuaciones, entonces recordemos, entonces tenemos las ecuaciones. Entonces recordemos que son de Chapman, Kolmogorov. Listo. ¿Qué nos dicen esas ecuaciones de Chapman-Kolmogorov? Pues vamos a poder escribir que bueno,
la probabilidad de pasar de I a J en n más una transición se puede definir inmediatamente como una sumatoria. Recuerden que en últimas aquí estábamos definiendo ese producto de matrices como una sumatoria, ¿verdad? Entonces la sumatoria que va desde K1 hasta el valor de S, porque son S transiciones, de los P sub IK, ¿cierto? De la matriz enésima, recuerden, multiplicados por los P sub KJ de la matriz de una transición. Por eso no tengo la necesidad de escribir aquí 1. Mira, aquí por eso tenemos n más 1. Recuerden que de Chad-Malcolm-Gorov teníamos que si era n más m, pues aquí me tenía los p y k n por los p k j m. En ese caso, pues es 1, no tengo necesidad de escribirlo. Y pues eso en últimas también se puede ver como la probabilidad de pasar desde I a J en n más una transición. Cuestión de simbología, pero significan exactamente lo mismo. Lo importante es tener en cuenta esta definición. Bueno, pues como nos están diciendo que estos valores, ¿cierto? Evaluados en el límite nos determinan este valor que tenemos acá, pues vamos a utilizar ese hecho. Entonces vamos a evaluar el límite de de este elemento que tenemos aquí. Entonces vamos a escribir el límite cuando n tiende a infinito de P y J en n más una transición. Entonces, ¿qué significa este límite? Pues es evaluar el límite sobre esta definición que tenemos aquí de la sumatoria, ¿verdad? Es decir, eso se traslada a decir que es el límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? De la sumatoria, ¿no? Por supuesto, es una sumatoria que va desde k igual 1 hasta s de los P y K, ¿cierto? En n transiciones por los P, KJ, ¿sí? Entonces, bueno, como estamos hablando del límite, recordemos que el límite que se evalúa es sobre toda la expresión que tenemos dentro de ese paréntesis. Entonces, esto, ¿a qué va a ser igual? Pues tenemos que la propiedad de los límites, la propiedad de linealidad, ¿cierto? De los límites, me permite poder aplicar límites a cada uno de los elementos de la suma. Pues es así como esa expresión que tengo ahí, la voy a poder escribir también como la sumatoria que va desde k igual 1 hasta s. Entonces ya evalúo, digamos, los límites de los elementos, es decir, del límite cuando n tiende a infinito de los elementos, es decir, de los p y k de n transiciones por los pkj. Observen que aquí en este momento lo que estamos evaluando respecto a n, que es el límite, tiene que ver con esos elementos y estos quedan fijos, ¿verdad? Es decir, que actúan como una constante. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el límite de P y K, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí establecido, ¿sí? Que es este valor, pues termina siendo, en este caso, los pi sub j, o sea, aquí terminaría siendo los pi sub k, ¿verdad? Porque ese es el contador que tenemos sobre la sumatoria. Es así entonces como vamos a concluir que en este caso vamos a tener que esto me da como resultado la sumatoria desde k igual 1 hasta s entonces evalúo este límite y entonces este límite, como les decía, me lleva hasta los pi sub k, ¿verdad? Es lo que tenemos ahí. Entonces, de pi sub k y este elemento que les decía que está fijo porque nos lleva, en ese caso, evaluado el valor de la n por los p sub kj. Entonces ahí tenemos una definición. Pero por otro lado, si nos damos cuenta, este límite, miren, aquí tenemos que este límite obviamente nos dio esta sumatoria. Pero por otro lado, este límite, que también es este mismo, miren, nos da, ¿cierto? Los pi sub j. Conclusión, entonces quiere decir
Inmediatamente de esas dos definiciones vamos a poder escribir que los pi sub j, ¿cierto? Que son las probabilidades de estado estable, en donde j varía, por supuesto, van a ser iguales a la sumatoria desde k igual 1 hasta s, que es lo que tenemos acá, de los pi sub k por los p sub kj. Y por supuesto aquí tenemos que nuestra j está variando entre 1 y s, que es la cantidad de estados que tenemos sobre nuestra matriz. Bien, entonces miren cómo a través de ese análisis que se nos dio sobre el valor del límite, utilizando las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, ¿cierto? Haciendo la deducción correspondiente utilizando propiedades ya conocidas del límite, inmediatamente obtenemos la definición, o mejor, la forma de poder encontrar, ¿cierto? Los elementos de ese vector de probabilidad de estado estable o estacionario. Entonces vamos a decir que para encontrarlo tenemos que poner, digamos, en consideración la ecuación que tenemos aquí, que en realidad son múltiples ecuaciones, como lo podemos ver aquí. Pi sub j igual a la sumatoria desde k1 hasta s de los pi sub k por los p sub kj. Entonces, para poder, digamos, llegar a concluir cuál es en realidad el proceso que debemos realizar, pues vamos a empezar a tomar elementos de esta sumatoria, ¿cierto? Y vamos a extenderlos para observar cuál es el comportamiento y cómo estarían actuando cada uno de ellos. Entonces vamos a hacerlo aquí. Vamos a decir entonces, vamos a tomar como base, vuelvo a escribirlo aquí, que los pi, recordemos que los pi sub j son iguales a la sumatoria que empieza en 1 y va hasta s de los pi sub k por los p sub k j, con j variando desde 1, como les decía, hasta s, que son la cantidad de estados. Es la cantidad de estados. Bien, entonces empecemos. Pues, ¿qué pasa si, por ejemplo, j vale 1? ¿Sí? Si j vale 1, entonces inmediatamente vamos a tener que pi sub 1 estaría siendo igual a la sumatoria desde k igual 1 hasta s de pi sub 1, ¿verdad? Ah, bueno, pi sub k, que es el que está variando en realidad aquí, por los pk1, p sub k1. Sí, ahí tenemos entonces el primer elemento. Y bueno, ¿qué elementos serían esos entonces? Vamos a decir que en realidad los pi sub 1 pues van a ser los siguientes elementos. Sería, empecemos a variar la k, ¿no? Pi sub 1 por p sub 1, 1 más pi sub 2 por p sub 2, 1, ¿cierto? Recuerden que la j ya estaba fija, más, y así sucesivamente, hasta los pi sub s por los p sub, sub s, 1, ¿verdad? Ahí los tenemos. Y esto que tenemos aquí es una combinación, una suma producto, que si ustedes lo recuerdan, es una combinación de dos vectores, ¿verdad? Estamos multiplicando dos vectores. Entonces, si nos damos cuenta, por un lado estamos multiplicando el vector que tiene elementos pi sub 1, pi sub 2, y así sucesivamente hasta pi sub s. Y por otro lado tengo el vector, a ver, tengo un vector, uh, so, en donde los elementos están dados por elementos p sub 1, 1, p sub 2, 1, ¿cierto? Es decir, estamos teniendo una columna. Y ya ustedes saben hacia dónde va esa columna, ¿verdad? Es la primera columna de la matriz P, ¿no? O sea, de la matriz de probabilidades de una transición. Entonces ahí tenemos ese vector. Bien. Ahora, ¿qué pasa si empezamos a decir que ahora J vale 2? Pues hacemos el mismo análisis, ¿verdad? Y si hacemos en ese caso la misma proyección cuando J vale 2, pues tendríamos que pi sub 2 pues iba a ser la suma desde K1 hasta S
de los pi sub k por p sub k2, ¿cierto? Y bueno, vamos a extender esa suma inmediatamente y nos daría entonces los pi sub 1 por p12 más pi sub 2 por p sub 22 más y así sucesivamente hasta llegar a los pi sub s por los p sub s2, que también se pueden escribir como el producto del vector cuyos elementos son pi sub 1, pi sub 2 hasta pi sub s, ¿verdad? Y por otro lado también entonces, como se dan cuenta, tenemos en ese caso un vector columna cuyos elementos, si se dan cuenta, son elementos de la segunda columna de la matriz P. ¿Por qué la segunda columna? Pues porque son elementos que están dados como P sub 1, 2, P sub 2, 2 y así sucesivamente hasta P sub S 2, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta y empezamos a variar todos los elementos de la J y posteriormente los elementos de la K, pues al final, cuando lleguemos a concluir, vamos a decir así sucesivamente, hasta llegar a pi sub s, ¿verdad? Es decir, cuando j vale exactamente s, que es en el estado s, entonces inmediatamente nuestro pi sub s pues está definido también sobre una sumatoria, ¿sí? Y pues los elementos de esa sumatoria serían en este caso nuevamente pi sub 1 por p sub 1s más pi sub 2 por p sub 2s más y así sucesivamente hasta llegar a pi sub s por p sub ss, que si se dan cuenta, pues nuevamente podemos escribirlo como el producto de dos vectores, ¿verdad? Y pues esos dos vectores van a estar escritos como los anteriores. En este caso, pues tenemos el vector ya establecido pi sub 1, pi sub 2, hasta pi sub s. Y acá tenemos un vector de tipo columna que contiene los elementos de la columna número S de la matriz P, porque son elementos de la forma, como lo han podido ver, P sub 1S, P sub 2S y así sucesivamente hasta llegar a P sub SS, ¿verdad? Entonces miren, por el lado izquierdo tenemos los elementos de un vector, miren, P sub 1, P sub 2, así hasta P sub S, ¿verdad? Y por el lado derecho tenemos el mismo elemento que en este caso es un vector, el mismo vector pi, ¿verdad? Pero en este caso multiplicado por los elementos de tipo columna de una matriz. Es decir, que si yo puedo juntar, digámoslo así, reunir nuevamente todos estos vectores columna, inmediatamente voy a formar nuestra matriz P. ¿Listo? Es así como lo que tenemos aquí escrito. Finalmente nos va a quedar algo de la forma. Al lado izquierdo entonces tendríamos nuestro pi sub 1, pi sub 2 y así sucesivamente hasta pi sub s, ¿verdad? Y al lado derecho pues tendríamos el mismo vector, pi sub 1, pi sub 2 y así hasta pi sub s. Y multiplicado en este caso, como nos dimos cuenta, como les dije, reuniendo todos los elementos de estos vectores que teníamos aquí, pues formábamos la matriz, ¿verdad? P11, P12, ¿sí? Y así sucesivamente hasta P1S, P21, P22 y así sucesivamente hasta P2S y pues de manera simultánea también hasta consecutiva PS1, PS2 y llegamos hasta PSS. Bien, ahí tenemos entonces los elementos. Entonces des en cuenta en qué podemos reducir esto. Este y este ya lo habíamos nombrado, ¿cierto? Se llama el vector pi. Entonces vamos a decir que el vector pi es igual a ese mismo vector pi y ya sabemos quién es esta, ¿verdad? La matriz de probabilidades de una transición. Es decir, que en conclusión tenemos
que el método para poder encontrar las probabilidades de estado estable dentro de cualquier matriz de ese estados se hace solucionando inmediatamente el sistema de ecuaciones que se presenta con estos elementos, donde obviamente los elementos de P ya son conocidos, que es la matriz de probabilidades de una transición, y los elementos de pi son los que se deben encontrar, es decir, serían las variables en este caso de ese sistema de ecuaciones, pero también sujeto a la condición que ya les había indicado inicialmente, y es que no podemos olvidar la verdad, en donde los elementos, ¿cierto? O la suma de los elementos de ese renglón siguen siendo uno. Es decir, aquí esto tiene que estar sujeto también a otra ecuación. Entonces, esa otra ecuación nos dice que la sumatoria, ¿verdad? Desde, bueno, aquí lo llamamos j, igual 1 hasta s, de los pi sub j, sigue siendo exactamente 1. Entonces ahí tenemos el método para poder encontrar las probabilidades de estado estable de cualquier matriz que contiene S estados. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Vamos a utilizar como ejemplo alguno que ya habíamos eh, visto con anterioridad. Por ejemplo, en este caso, miren, el Departamento de Estudios de Mercado de una fábrica estima que el 20% de la gente que compra un producto un mes lo comprará el mes siguiente, además el 30%. Bueno, vamos a copiar esta, creo que no me va a dejar copiar aquí, pero sí va a poder duplicar. Y voy aquí y la pego. Bien. Listo, entonces lo que me interesa es tener en cuenta esta matriz. Por supuesto, vamos a tener en cuenta la interpretación sobre estos valores, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos dos estados, una matriz con dos estados. Entonces, lo primero que pues tenemos que darnos cuenta es que nuestro vector pi pues está definiendo exactamente dos estados. O sea, nuestro vector pi contiene dos elementos que son pi sub 1 y pi sub 2. ¿Sí? Entonces, para efectos de trabajo cómodo, digámoslo de esa manera, con cantidades numéricas, voy a escribir esta matriz en términos de fracciones. ¿Y esto por qué? Porque me va a permitir, por ejemplo, en el caso dado en que haya elementos decimales infinitos periódicos, tener que truncar, ¿cierto? Tener que aproximar y tener de pronto alguna pérdida de exactitud en este caso. Sí, entonces sabemos que estos son 8 décimos, o que es lo mismo que decir 4 quintos, ¿verdad? Tenemos 2 décimos, que es lo mismo que decir un quinto. Bueno, y por el complemento también ya lo hemos podido sacar. Esto no es estrictamente necesario, pero digamos que lo veo viable por ese lado. 0.3 que es como tener 3 décimos y 0.7 que es como tener 7 décimos. Listo. Entonces planteamos nuestro sistema de ecuaciones. Aquí lo tenemos, miren. Vamos a escribirlo. Entonces escribimos inmediatamente que pi sub 1, el vector pi sub 1, pi sub 2 debe ser igual al producto de ese mismo vector pi sub 1, pi sub 2 multiplicado por la matriz. 4 quintos, un quinto, 3 décimos y 7 décimos. Listo. Entonces vamos a realizar ese producto, ¿cierto? Entonces tenemos fila, columna y pues correspondientemente cada elemento de ese vector pues debe ser igual a los elementos del vector que nos dé como origen en el lado derecho. Es así como podemos obtener que pi sub 1 sería igual al producto de la fila con la primera columna, es decir, quedaría 4 quintos de pi sub 1 más 3 décimos de pi sub 2, ¿verdad? Y es así como entonces en este caso
Pues pi sub 2 sería igual, fila, columna, un quinto de pi sub 1 más 7 décimos de pi sub 2. Y no olvidemos que hay una tercera ecuación. Tenemos tres ecuaciones, ¿verdad? Y hay una tercera ecuación. Y esa tercera ecuación, recuerden que tiene que ver con esta sumatoria. Vamos a escribirla ahora a lo último. ¿Por qué? Porque estas dos ecuaciones, pues las puedo escribir de otra manera, ¿verdad? Bueno, este es un 1 que parezca ahí como un 2. En realidad es un 1. Bien. ¿De qué otra manera las voy a poder escribir? Pues vamos a poder operar, digamos, los elementos que tenemos. Mira, aquí por ejemplo tenemos 4 quintos, entonces podemos, digámoslo así, enviar estos elementos a la izquierda y que esto me quede igualado a 0, por ejemplo, ¿cierto? Y podemos enviar también esos elementos a la izquierda y que nuevamente, o este elemento a la derecha, que me quede igualado a 0. Bueno, no hay problema. Lo importante es que tenemos que resolver ese sistema de ecuaciones. Bueno, entonces vamos a decir que en ese caso podemos escribir. Entonces, si enviamos estos dos elementos a la izquierda, aquí tenemos una cantidad, o sea, un entero, en ese caso, sería 1 menos 4 quintos, o sea, un quinto, entonces me quedaría un quinto de pi sub 1, haciendo esa resta, ¿verdad? Menos 3 décimos de pi sub 2 es igual a 0. Aquí podemos hacer exactamente lo mismo, entonces podemos, digamos, incluso enviar esto hacia la izquierda, entonces tenemos que menos un quinto de pi sub 1 y enviamos este entonces a la izquierda, entonces tenemos que, tengo una, un entero, ¿verdad? Y le quito 7 décimos, pues eso me da 3 décimos más 3 décimos de pi sub 2 vuelve a dar 0. O sea, estoy reformando las ecuaciones. Entonces, tengo mi ecuación número 1, tengo mi ecuación número 2, pero además también de la propiedad anteriormente mencionada, tengo que la sumatoria de pi sub 1 con pi sub 2 debe valer exactamente 1, haciendo alusión a lo que les decía aquí, mírenlo. Listo, entonces ahí tengo mi sistema con tres ecuaciones y dos incógnitas. Sistema que debe ser resuelto para inmediatamente encontrar los valores de pi sub 1 y de pi sub 2, que son los que nos interesan en este caso. Bien, si se dieron cuenta, la ecuación número 1 y la ecuación número 2 son linealmente dependientes. Una, ¿cierto? Si lo vemos desde el punto de vista de los vectores, una es múltiplo de la otra. O, como se dice, si se suman, se anulan. O sea, son dependientes, linealmente dependientes. Miren, un quinto menos un quinto, 0. Menos 3 décimos más 3 décimos, 0. Entonces, como lo que estamos buscando es solucionar inmediatamente esta ecuación, pues no vamos a utilizar en este caso la ecuación número 1 y la ecuación número 2, ¿cierto? Porque se van a anular y me va a dar que 0 es igual a 0. Voy a utilizar o bien sea la ecuación número 1 o bien sea la ecuación número 2, ¿cierto? Pero inmediatamente la voy a combinar para dar solución con la ecuación número 3. ¿Listo? Entonces, como les digo, podemos utilizar cualquiera de las dos, bien sea la 1 o la 2, con la 3 e inmediatamente ya vamos a poder dar solución a este sistema de ecuaciones. Entonces, den cuenta de lo siguiente. Voy a utilizar entonces la 1 y voy a utilizar entonces la número 3. ¿Sí? Den cuenta que, por ejemplo, para poder anular uno de los términos, necesito multiplicar alguna de las dos variables pi sub 1 o pi sub 2 por elementos con diferente signo. Bueno, aquí ya tenemos un diferente signo, miren, negativo y positivo, entonces voy a multiplicar la ecuación número 3 por 3 décimos e inmediatamente lo voy a sumar con 1, ¿sí? Es decir, lo que hago es esto, miren, sumamos la ecuación número 1 con la ecuación número 3 multiplicada por 3 décimos, ¿sí? Entonces, escribo la ecuación número 1. La ecuación número 1 me dice que es un quinto de pi sub 1
más, menos, disculpen, 3 décimos uh, de pi sub 2 y esto vale 0. Y la ecuación número 3 multiplicada por 3 décimos, pues me quedaría 3 décimos de pi sub 1 más 3 décimos de pi sub 2 y esto igual a 0. Bueno, y ahí ya entonces podemos inmediatamente, ¿cierto? Hacer nuestra suma. Entonces, ¿qué nos quedaría ahí? Pues tenemos un quinto más 3 décimos, ¿cierto? Y, perdón, aquí esto vale 1, esto no vale 0. Esto, perdón, 1 no, sería 1 multiplicado también por 3 décimos. O sea, esto valdría también 3 décimos. Bien, sería entonces sumar un quinto, ya sabemos que miren, estos dos elementos se anulan, ¿sí? Y si sumamos 0 con 3 décimos, pues me daría 3 décimos, ¿sí? Y tenemos un quinto más 3 décimos, entonces recordemos que un quinto lo podemos ver como 2 décimos y si lo sumamos con 3 décimos, pues es como obtener 5 décimos que también es igual a un medio, ¿verdad? De pi sub 1. O sea que en última, si nos damos cuenta, un medio de pi sub 1 es igual inmediatamente a 3 décimos. Y pues basta multiplicar por 2 para que podamos resolver esa ecuación y saber que pi sub 1, entonces saldría en ese caso multiplicar a ambos lados por 2, tendríamos entonces 6 décimos, que es lo mismo que tener 3 quintos. Miren, ahí tenemos entonces nuestro primer elemento, pi sub 1. ¿Listo? Ahí tenemos nuestro primer elemento. Y ahora entonces, dado nuestro primer elemento, pues ¿qué hacemos? Utilizamos cualquiera de las tres ecuaciones para poder encontrar pi sub 2. En cualquiera de las tres ecuaciones me tiene que dar el valor de pi sub 2. Eh, por comodidad, digamos, voy a utilizar la ecuación número 3. Entonces voy a escribir aquí, eh, bueno, por acá puede ser, reemplazamos el valor de pi sub 1 en la ecuación número 3. Y entonces, ¿qué tengo ahí? Pues que tengo 3 quintos más pi sub 2 me debe dar, pi sub 2, perdón, me debe dar inmediatamente 1. Y pues como eso es una resta, entonces sabemos inmediatamente que pi sub 2 valdría en ese caso entonces lo que le hace falta a 3 quintos para la totalidad. En ese caso sería 2 quintos. Y ahí entonces quedaría inmediatamente solucionado nuestro valor de pi sub 2, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Ese es en promedio, digamos, las transiciones que se espera, perdón, las probabilidades que se esperan después de que el límite de n transiciones tienda a infinito. En últimas, ese es el vector de probabilidades de estado estable, ¿verdad? En donde se estabiliza la matriz. Es decir, que nos va a quedar que nuestro vector pi va a ser igual al vector cuyos elementos son 3 quintos y 2 quintos. ¿Qué interpretación tendría este? Pues que como la matriz ya se encuentra estabilizada, justo en este momento, ¿cierto? La probabilidad de que una persona compre el producto uno o lo compre, porque en ese caso era compre o no compre, en realidad la persona compra el producto, la probabilidad es de 3 quintos y la probabilidad de que no compre el producto, en realidad entonces es una probabilidad de 2 quintos. Y entonces de esa manera quedaría solucionado, digámoslo así, las probabilidades de estado estable para este caso, ¿no? Recuerden que pues aquí en este caso no estamos haciendo alusión a esta pregunta, sino en realidad lo que nos interesaba era encontrar las probabilidades de estado estable. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? Bueno, entonces eso sería lo de hoy.